Ya, tengo una idea, que es mejor esto. Perfecto. Que esto seque más. A ver, ponte. Cuenta que. Pues bueno, conocernos nos conocíamos desde hace ya muchos años, porque tenemos amigos en común y ya habíamos coincidido muchas veces en cumpleaños y tal. Lo que sí que es verdad que surgir el amor surgió en Formentera. Ahí en ese viaje fue cuando ya nos conocimos más y ahí empezamos en ese viaje un poquito al tonteo, que digo yo. Y a la vuelta del viaje continuamos, ahí ya llegó la verdad, que estábamos ahí con el tonteo, continuaba. He de decir que se le ocurrió a él. Tampoco lo pensé mucho. No, yo soy más de actuar, entre comillas, y bueno, hacíamos 5 años y dije, a ver, esto tiene que llegar un día, era el momento. Fuimos a cenar de la cena de aniversario y fuimos a un restaurante que siempre vamos a cenar por nuestro aniversario y nada, terminamos de cenar y tal, y él llevaba una bolsa con un pan así grande y tal, y yo digo, habíamos dicho de no regalarnos nada, nos íbamos a cenar y ya está. Y él venía con un regalo, yo no. Y a mí me pareció, no sé, una caja como de zapatillas, digo, pues igual, oye, digo, como había visto anteriormente unas zapatillas, digo, oye, pues me las ha comprado y tal. Y aproveché que tenía unos pendientes también, como era el aniversario y tal, le dije, mira, te he comprado esto de regalo de aniversario, y le di los pendientes, que sabía que no le iban a gustar, pero bueno. ¿Va? Muy bonitos. Lo estaba abriendo los pendientes y los estaba viendo, me levanté de la mesa, o sea, me levanté de la silla, me puse a su lado, agachado, y le dije, mira, y con esto me han regalado esto, a ver si te gusta. Yo estaba pensando, no puede ser. Y veo que encima se levanta y yo, cariño, ¿qué haces? O sea, yo me empecé a poner súper nerviosa y ya se puso a mi lado, la abrí. Claro, había gente cenando, que en ese momento yo tampoco le presté atención a la gente, pero ya cuando se levantó, ya la abrí, lo vi y tal, y ya digo, nos está mirando alguien, y empezó un chico de al lado de una mesa, empezaron todos a aplaudir y digo, vale, digo, esto, cariño, esto no te lo voy a perdonar en la vida. Yo no habría sido tan valiente de hacerlo, la verdad. ¡Qué valiente! Y empezaba todo el mundo a aplaudir. No siento que esté dominado. Digo que siempre me deja vestir como a mí me gusta, siempre. Ya, sí, por ejemplo, también el tema de la ropa, nunca quiere ir a comprarse ropa. Yo, a ver, no es que le obligo, a ver, hay veces que sí es un plan de, no, hay que ir a comprarte ropa, es que lo necesitas, o sea, no tienes lo que tienes, está viejo, o lo necesitas, o vamos a cenar y sale con, no sé, ropa que se nota que es vieja, o, ¿sabes? No lo veo, tampoco que vaya en plan de súper arreglado, pero aunque sea una camiseta que se note que está bien, que es no nueva, pero no las camisetas que lleva a él le da igual, o sea, siempre soy yo la que se lo dice. Nunca me dice, no, es que eso no te queda bien, te lo podías cambiar, ¿y por qué no te pruebas mejor esto? Le encanta toda la ropa que tengo, o sea, nunca me dice eso, el típico esto que te dicen a veces, que no tienes nada que ponerte. Siempre lo lío de esa forma, es como, no, vamos a ver, no, es solo por mirar, cariño, vamos, lo vemos y ya está, simplemente, y al final ya lo termino convenciendo. No, eso no. Y bueno, y me apoya en todos mis hobbies. Lo que he dicho, digo que es muy trastero con sus juguetitos, que yo le digo eso, pero no sé, sale rifles, machetes, o según Lara le da por hacer, comprarse un kayak, se compra un kayak, cada vez el mismo momento se compra una tabla, no sé, pero es que luego encima no me lo dice, igual
porque para que no le diga lo contrario o igual le chafe su idea, pues de repente estamos ahí, mira lo que me ha llegado y tal, en plan un rifle, ¿sabes? Que digo, pero es que ¿para qué quieres eso? Es que no lo vas a utilizar para nada. Cuando quiero comprarme algo, sí, adelante, cómpratelo, que eso va, qué guay, tal. El halcón milenario, enorme, que sopesa la vida, lo ha colgado también en su habitación. Y hecho, no tiene cosas malas. Yo decía, pero eso no se va a acabar nunca. Vuelve la esperanza de ver el sol. Hay un horizonte en mi corazón. Vuelve la esperanza. Y tiene muy buen corazón. Él siempre está ahí cuando lo necesitas. Momentos muy duros que hemos pasado, la verdad que si no, él me ha sorprendido, ha reaccionado muy bien, o sea, no ha sabido cómo llevar, ¿sabes?, el problema, y a mí eso me ha dado muchísima, o sea, me ha ayudado muchísimo a poder sobrellevarlo mucho mejor. Bueno, ella es mi compañera y es mi amiga y vamos, me aporta mucha tranquilidad y mucha felicidad. Aparte nos reímos un montón y tal, es muy simpática, muy divertida y me aporta todo ahora mismo.